Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast EFA. Hoy hablaremos de un tema... Bueno, como podéis ver, hoy tenemos invitadas. Tenemos invitadas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Ángel? Hoy hablamos de el Día Internacional de la Discapacidad. Vaya, ¿discapacidad o tiene algún otro nombre? Bueno, esto habrá que preguntárselo a la gente que sabe. Vale, y para eso hemos traído a dos personas. Una es Laura Barrufet, gerente de la Fundación Caviga. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? Bueno, discapacidad es una de las que se utiliza, pero también se utiliza a diversidad funcional. Y si hacemos historia, se ha utilizado desde inválido, mongólico, retrasado mental. Los aportes iban por tu descripción. Luego ya entramos en materia. Luego, pero ahora, no, lo que he dicho es que felizmente, la última ha sido diversidad funcional, que no tiene nada que ver con una discapacidad. Vale, luego entraremos en más detalles, si te parece, ¿no? Y también tenemos a Mar Alegret, presidenta de ISTEA y madre de un hijo con TEA y con discapacidad, que no es lo mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, encantada de estar aquí. ¿Nos explicas un poco esta diferencia entre el TEA y la persona con discapacidad? A ver, el TEA puede ir asociado o no a la discapacidad. Primero, antes que nada, el TEA, para las personas que no lo sepan. ¿Qué es? Trastorno del espectro autista, o sea, una persona autista. Entonces, el autismo puede ir relacionado o asociado a la discapacidad, no tiene por qué. O sea, tú puedes tener autismo y ser de altas capacidades, por ejemplo, y puedes ser autista y tener discapacidad intelectual asociada. En el caso de mío, estoy hablando de mi experiencia personal, de una persona con TEA y con discapacidad intelectual. De acuerdo. De hecho, en algunos sitios incluso el autismo se considera una manera de ser. Bueno, estamos un poco luchando desde el colectivo con eso, de hacer una mirada diferente al colectivo autista, considerarlos como al final una manera diferente de pensar, una manera diferente de ser y que no tiene por qué ir asociada a la discapacidad intelectual, pero que no pasa nada, o sea, si es así, pues... Vale, no sé si deberíais decir un poco qué hacéis desde vuestras asociaciones. Sí. Para explicarnos un poco. Sí, la Fundación Caviga es una fundación del sector público, donde los patronos son los ayuntamientos de Castelldefels, Viladecans, Gavà y el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Trabajamos con y para personas con discapacidad intelectual y básicamente el proyecto, tenemos 3 servicios y uno, el que es mayoritario, es un centro ocupacional. ¿Qué eso quiere decir? Viene a ser como un centro de día de personas mayores, pero donde van personas con discapacidad intelectual de más de un 65% de discapacidad. Son personas que son asistenciales, no son laborales, no pueden trabajar. Tenemos otro servicio que es de orientación a las familias y de asesoramiento a las familias, como una ventana única, y donde damos, pues eso, asesoramos y ayudamos emocionalmente también a las familias y a profesionales del sector, y otro que es de inserción laboral. Estos son los 3 ámbitos que tocamos. ¿Y tú, Mar? Y a ver, nosotros en ISTEA básicamente nació para dotar de herramientas a aquellas familias que se topaban en su vida con el TEA, con el autismo. Cuando dan el diagnóstico de autismo se te abre una posibilidad infinita y entonces te sientes muy perdido. Lo que hace ISTEA en este caso es acompañar a las familias, dotarlas de herramientas para que puedan ayudar a sus hijos y hijas. Y bueno, para ello hacemos diferentes actividades, pero sobre todo es soporte, apoyo psicosocial a las familias. Pero tú entonces aquí vienes, aparte de estar en ISTEA, vienes sobre todo como mamá de un niño con discapacidad. De acuerdo. ¿Y ámbito geográfico de ISTEA? Bueno, todo el Baix Llobregat. Muy bien, gracias. Y volviendo al tema del término, o sea, al fin y al cabo, ¿cuál es el término adecuado para referirnos a personas con discapacidad? Porque has dicho que mongólico, exacto, minusválidos. Sí, de hecho vi una asociación que se fundó, creo, como en los años 20, algo así, inútiles incluso, Sí. tenían el nombre. Era como, wow. Caviga, cuando hemos hecho 20 años y en los estatutos, ya hemos cambiado, era minusválidos. O son normales. O son normales, sí. Pero son normales escrito en leyes españolas. Correcto, son de normales. hecho la última ley que tuvo unanimidad en el Congreso fue... El de quitar subnormales. De acuerdo. Sí. Wow, qué fuerte. ¿Y se clasifica de alguna manera la discapacidad?
Bueno, claro, yo tengo más conocimiento del TEA. La discapacidad depende, es que hay muchos grados, o sea, depende muchísimo del diagnóstico, del coeficiente intelectual, que quizás la compañía puede explicar. Sí, está separada por categorías. Están los físicos motóricos, los físicos no motóricos. Eso quiere decir motóricos, pues quiere decir que tienen dificultad al andar o al moverse, y los físicos no motóricos quiere decir que tienen dificultad al moverse por causas internas, pues tienen un problema, me lo invento, de corazón, y van lentos y no pueden subir escaleras, por ejemplo. Pero no es una cuestión física, sino es una cuestión ya de enfermedad. Están los visuales, los auditivos, los intelectuales, las enfermedades mentales, los de salud mental, y después los múltiples, que es como un cajón desastre donde personas con distintos tipos de discapacidad. Entonces deberíamos de tratar las diferentes discapacidades, sería lo correcto. Sí. Yo sí que me gustaría decir que, estabais hablando del término, la diversidad funcional, que es un poco lo que apuntaba Mar, lo que es chulo de este término que ahora es el que se utiliza, es que presenta a todo el mundo igual. Todo el mundo tiene una forma de funcionar en la sociedad. Hay una diversidad de funcionamientos. Entonces, eso quiere decir que con un apoyo, todas las personas pueden ser iguales. Es funcional, es una cuestión funcional. Si a una persona con discapacidad intelectual tiene al lado o tiene los recursos o tiene lo que necesita para funcionar, es igual que todo el mundo. Hace unos meses fui a una charla sobre discapacidad y mujeres, y justamente hablaban sobre este término. Ellas más bien defendían el tema de nombrar discapacidad en vez de diversidad, porque como tú comentas, ¿no? Todo el mundo puede tener una diversidad, y sentían o expresaban que el término correcto sería más bien llamarlo discapacidad, porque se diluía la condición con la que una persona nace al considerar que todo el mundo tiene una diversidad. Es decir, las personas normativas como yo, que tengo también mis propias diversidades, se diluyen las necesidades de una persona con discapacidad al poner el término diversidad. No sé qué consideráis en este sentido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Todo el mundo tenemos una discapacidad. Y si hacemos la pregunta, ¿hay alguien sin discapacidad? ¿Qué creéis? Pero no reconocer las discapacidades que sí que suponen una barrera en tu día a día, independientemente que no sean, o sea, que están catalogadas, también pueden visibilizarlas. Sí, o sea, iba un poco en esa línea, más o menos. Bueno, estamos hablando de lo que... Espera, yo abogo por la diversidad funcional. Diversidad funcional. ¿Qué palabra utilizo? Discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque como al trabajar en el sector de la intelectual, la discapacidad intelectual, diversidad funcional no ayuda a que se nos vea, y seguimos utilizando la discapacidad intelectual. Ahora, espero que en algún momento no sea necesario utilizar la discapacidad intelectual, como término, sino que vayamos a la diversidad funcional. Vale. No, súper. Es que justamente era eso, era como, o sea, ¿dónde está la diferencia, no? Cuando no estás muy metido en el tema dices, parecen dos cosas muy parecidas y realmente está en el matiz, está en el lenguaje. ¿Y cómo ha influido la discapacidad en vuestra vida y en vuestra perspectiva sobre este mundo? Pues la vida te cambia totalmente, o sea, en relaciones personales, de familia, sociales, económicas. Es decir, aprendes a vivir con la discapacidad, pero no es fácil y es duro, es muy duro, y entonces te cambia todo. O sea, tu proyecto de vida cambia por completo. Entonces empiezas a ver que hay una personita que depende de ti y que dependerá toda la vida, que no tiene proyecto de futuro, que no sea independiente, o sí, a su manera, no sabes, tienes que prepararte. O sea, tu objetivo es prepararla para que pueda ser autónoma el día de mañana. Es tu objetivo como madre, como familia, y bueno, es complicado y es duro, pero tiene muchas recompensas positivas también. Claro, por favor. No, en tu caso te vino dado por tu hijo, pero en tu caso, Laura. Mi caso es profesional. Yo no vengo de ese sector, vengo de otro sector, y empecé en Caviga hace 7 años y pensé, digo, bueno,
6 meses y si esto no va A otra cosa a mariposa. otra cosa. Y llevo 7 años y estoy encantada de la vida, encantada de la vida. La discapacidad es muy dura, para las familias es muy dura, porque son 24 horas con el chico, con la persona, sobre todo la intelectual. La incertidumbre del futuro, el qué pasará cuando yo no esté, cada cambio de ciclo, que ahora lo comentábamos antes de empezar la entrevista, es emocionalmente, es un carrusel de emociones. Y el ejemplo que a veces pongo es cuando una persona tiene unos hijos que tienen que empezar P3, que miras 8 colegios, en este estará bien, en este no. Imagínate con una persona con discapacidad. Claro. Con una persona con discapacidad es mucho peor, ¿no? Porque estará bien de verdad. Cuando acaban la escuela y tienen que empezar a trabajar o tienen que seguir formándose, un FP, ¿dónde voy? ¿Qué hay? ¿Esto le gustará? ¿Esto no le gustará? Tiene que emanciparse, ¿dónde ir? Si está a casa está bien, pero cuando no esté... Supongo que el tema de recursos en este caso, ¿no?, es totalmente determinante para... Totalmente. O sea, recursos personales, los recursos públicos que hay. Y los recursos económicos también, También. para cada familia. Bien dicho, O sea, porque has hay dicho familias- recursos, no hemos distinguido entre si son personales, económicos o los Claro, ponen y de las tiempo administraciones. también. Totalmente. O sea, que las familias tenemos que hacer un desembolso económico muy grande. Luego tienes que tener también recursos personales para poder llevar esa discapacidad. Cuando y dices personales, ¿te refieres a tener herramientas tú como persona para poder ayudar, Emocionales, ¿no? exacto, para emocionales y también, digamos, técnicas para ayudar a tu hijo? O sea, yo enseñé a mi hijo a hablar, por suerte mi hijo ahora habla, pero la psicóloga, por ejemplo, a mí me daba herramientas, yo las aplicaba en casa, trabajaba con él, pero yo lo veo en ISTEA que no todos los padres tienen la capacidad de poder ayudar a sus hijos. Claro. ¿No es la importancia de poner encima de la mesa personas que tienen cuidados de familias dependientes con la misma discapacidad para encontrar sinergias y poder encontrar soluciones a problemas de su vida diaria, básicamente? Porque Claro, bueno, el tiempo es un tema crucial, ¿no? Totalmente. Hoy en día y es una inversión. ¿creéis que tienen alguna consecuencia que recae sobre las mujeres o A ver, yo en mi caso hay corresponsabilidad con mi pareja, con mi marido en este caso, y lo hemos llevado al 50% y afortunadamente esa carga no ha caído sobre mí, pero conozco infinidad de mujeres en las cuales ha caído la responsabilidad única de la crianza de un hijo con discapacidad, y el desgaste emocional y físico y mental Claro. es muy grande. ¿Y qué estereotipos sobre las personas con discapacidad creéis que son los más dañinos para este colectivo? Bueno, Sí, yo creéis sobre que- todo el gran tópico sobre la discapacidad es que son personas no capaces de hacer algo y a veces son muy capaces de hacer algo. Tienes que darles herramientas, lo que decía antes Laura, ¿no? Dotarlos de herramientas para que ellos puedan avanzar, pero sí que es verdad que el gran tópico de cuando nos encontramos a una persona con discapacidad, ay, pobrecito, es que no puede hacer nada. No, ayúdalo, pero dale herramientas y quizás Acompáñalo, ¿no? claro, Más y bien. quizás te sorprenda. Tenemos que hacer ese cambio de mirada, ¿eh? Sí, yo creo que es el no conocimiento de la discapacidad, que lo metemos todos en el mismo saco, Sí, el blanco o negro. O no tienes discapacidad o la tienes toda, y no es así, es un espectro, va desde el 33% hasta el 100%, y son capaces de hacer muchísimas cosas, y son capaces de hacer cosas que las personas sin discapacidad no sabemos hacer. Como por ejemplo, generar empatía, generar felicidad, generar amor allí donde están. Y esto aplicado a la escuela, o aplicado cuando son más pequeños, o aplicados en el trabajo, cuando entra una persona con discapacidad, especialmente la discapacidad intelectual, entra en un trabajo, aporta una serie de valores que sin ellos no están. Hacéis alusión constantemente a Proyecto Vital. Proyecto Vital, el proyecto de una persona, biológicamente cuando naces, pues te formas, primero iríamos a la formación, carencias del sistema educativo. ¿Qué os encontráis? Muchas. Yo he encontrado muchas. O sea, yo te podría explicar infinidad de casuísticas de la vida de mi hijo. Lo que decía Laura, que es, decíamos, en cada ciclo era una batalla
para poder saber si estarían en la mejor escuela o no, y sobre todo el problema del acceso a la educación, ¿de acuerdo? No es fácil encontrar un lugar donde poder escolarizar a tu hijo con discapacidad intelectual. O sea, ya no es que no puedas pagarlo, dejar de pagarlo, sino que a veces incluso no los hay. Exacto, bueno, depende. Y luego la capacidad económica, depende mucho. Y a veces la tienes, pero no la escuela te gusta. Entonces, aquella donde tú quieres ir, pues así como un padre decide, venga, vamos a buscar instituto para nuestros hijos. Tú tienes como 10 opciones o 5 o las que sean. En el caso de discapacidad intelectual se reduce a una opción. Y punto. Y ya está. Entonces te lo juegas toda una carta, allí o sí o no. Entonces es muy difícil, es muy muy complicado, mucho. Y lloras mucho y hay que batallar mucho y hay que trabajar constantemente para poder escolarizar a tu hijo allá donde tú quieres como padre, que estas otras, es poder decidir como padre qué educación quieres para tu hijo, que no decía un equipo técnico, que decías tú como familia. Yo aquí hay que hacer alusión a que es un sector donde los profesionales son profesionales de vocación. Yo me atrevería a decir que el 100% son profesionales con vocación, porque es un trabajo duro y es un trabajo del sector social que está muy mal pagado. Los convenios son muy bajos, de los profesionales estoy hablando. ¿Pero hablamos de la educación ahora o de...? Educación es igual, educación, todo lo que tenga que ver con servicios sociales. Pero la educación para una persona con discapacidad debe ser adaptada a la educación que todo... Sí, pero te está hablando de los profesionales que se dedican a la educación con personas con discapacidad. Pero no están en centros educativos. Bueno, depende de la discapacidad, pero en principio la educación para todos los individuos debería ser... Sí, pero la profesión, es decir, es una profesión muy mal pagada independientemente en qué ámbito o en qué sector estés. La educación, la profesión en las escuelas, todavía dentro de todos los ámbitos, es el que mejor está pagado socialmente, laboralmente. Pero a la que subes a un centro ocupacional, a una residencia, a una ya residencia, ahí está mal pagado. Es una profesión feminizada, es una profesión... No, pero quería acotarlo un poco para ir por etapas vale, de la vida. Es decir, hablamos de educación, ahora la siguiente pregunta que íbamos a hacer era sobre centros de trabajo inclusivos o si las personas podían desarrollar su vida profesional. Al fin y al cabo el trabajo es lo que sustenta el proyecto vital. ¿Cómo acceden al mercado laboral estas personas? Y vamos a ir. La idea era hacerlo un poquito cronológico. Bueno, tienen muchas dificultades para poder acceder al mundo laboral, muchísimas. Bueno, es que no tienen las mismas oportunidades que el resto de la ciudadanía, empezando por ahí, tampoco en la escuela, o sea, algo tan básico, un derecho universal como es el derecho al trabajo, el derecho a la escolarización, pues no. Ellos no tienen el mismo derecho que otro ciudadano. Y aquí es donde vienen los agravios comparativos y donde realmente tenemos que empezar a trabajar como sociedad. O sea, no nos podemos permitir ahora mismo, en el 2024, el siglo XXI, que una persona con discapacidad tenga graves problemas para acceder a la educación y a un trabajo digno. Sí, por ciclos. Perdona. No, está bien. Era para un poco estructurarlo, porque lo teníamos así. La formación profesional, ¿no? Donde las personas pueden ir a acceder. Las personas con discapacidad intelectual tienen 4 tipos de formación profesional que no es educativa, sino son certificados de profesionalidad. Y se dan estos 4 bien, y si no, no hay nada más. Pero una persona con discapacidad no puede acceder, por ejemplo, a una FP. Intelectual no llega. Claro, tiene que estar adaptada a ellos. Pues la FP de, no sé, tornero fresador. Es que hay diferentes tipos de grado. Claro, depende del grado de discapacidad de la persona, también si llega o no Por llega. eso existen los centros especiales de trabajo también. Es decir, Claro. son como... Bueno, si quieres explicar tú Sí, los centros especiales de trabajo. Vamos por partes. Una vez pasas la formación, que es hasta los 21, a partir de los 21 ya no hay nada para personas con discapacidad intelectual que te puedas formar, entran en un mundo laboral. Un mundo laboral en la empresa ordinaria o un mundo laboral en un centro especial de trabajo. En el centro especial de trabajo el 80% tiene que ser personas con discapacidad. ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno que aparte de los trabajadores, pues tienen psicólogos, tienen monitores, tienen pedagogos que ayudan
a generar las habilidades laborales. El centro especial de trabajo está pensado para que se esté una temporada y después puedan saltar a la empresa ordinaria. No suele pasar, y están allí durante tiempo. Y después están las empresas ordinarias, que está muy difícil, está imposible. A pesar de que hay un porcentaje que te obliga a la ley de personas con discapacidad. Bueno, existe la LISMI, que es un 2%, sí, la plantilla para más de 50 personas trabajadoras. Sí, pero más de 50. Cuando el tejido económico, al menos de Castelldefels, Gavà, Viladecans, casi todos son micro y pymes. Sí, correcto. Entonces no tienen la obligación, sí. Sí, pero aún así las empresas de más de 250 lo que suelen hacer son medidas, más de 50 personas trabajadoras lo que suelen hacer son medidas alternativas. Exacto. Que básicamente es, bueno, pagas por los servicios de una empresa, etc. En realidad lo que hacen es, de alguna manera, es pervertir toda la idea, ¿no?, del por qué se concibe la LISMI, que básicamente es convivir personas con discapacidad con personas que no las tienen. No sé si es correcto el término no tener personas discapacitadas y no discapacitadas, podríamos decirlo así. Sí, dicen también normativa, ¿no? Sí, normativa. Sí. Pero claro, las personas con discapacidad son no normativas. Todos somos normativos. Estadísticamente, ¿no? Pero... Bueno, y la percepción que tenemos entonces de los centros de trabajo, ¿cuál es ¿has dicho lo positivo? ¿Has mencionado un poquito lo negativo? Bueno, no deja de ser un gueto. Están bien, están bien, y si es una línea, un recorrido que personas pueden trabajar, está perfecto. Pasa que lo ideal, la utopía, sería trabajar con la empresa ordinaria, que las personas con discapacidad trabajaran con la empresa ordinaria. Es una utopía. ¿Es una utopía? Hombre, sí. Normalmente los centros especiales de trabajo son como los núcleos donde aprendes a lo que es el mundo laboral. ¿Y qué pasa? Sí, entiéndeme, es decir, es donde la persona se adecúa y ve cómo funciona el mundo laboral para luego ir al mundo ordinario. Los centros especiales de trabajo básicamente es mano de obra barata, porque realizan la misma... Y ahí es donde se supone que la función es que una persona con discapacidad va a un centro especial de trabajo donde se le enseña lo que es el mundo laboral para luego que pase la empresa ordinaria. ¿Y qué pasa? Que como un centro especial de trabajo también funciona como una empresa, la mayoría de los trabajadores con discapacidad que funcionan no los hacen salir del centro especial de trabajo para que sigan funcionando. Y eso es lo que quería decir. En guetos y mano de obra barata para desarrollar una actividad. Pero que no me has estado interrumpiendo, te lo estaba diciendo. Me estás haciendo mansplaining, básicamente. Vale. Continúa. No, lo que querría decir es, llevo 10 años más o menos en el sector de la discapacidad intelectual y he visto un cambio grande en estos 10 años de conocimiento de la discapacidad intelectual, de la visibilización, del cambio que está ofreciendo también el sector económico. Las empresas, hace 15 días una empresa de Gavà llamó a Caviga y dijo: quiero contratar a alguien con discapacidad intelectual, ¿qué tengo que hacer? Esto está fantásticamente, esto está muy bien. Pero ¿y el objetivo de la empresa que era? ¿Por qué lo quería hacer así? Porque se creía el tema de... Claro, porque ella cree en una ciudad, en una comunidad inclusiva. Claro. Es una propietaria y que ella cree que tiene que dar espacio a las personas con discapacidad intelectual. Cree el compromiso que tiene que tener una empresa con la... Porque es anecdótico, o sea, es algo... Claro, anecdótico. Aquí vamos. Ya. Pero hace un tiempo esto era inviable. Es difícil entrar en las empresas, pero yo no descarto. De hecho, en Caviga vamos a iniciar un proyecto de inserción laboral, un nuevo proyecto de inserción laboral, porque estamos viendo que ya como un caliu, ¿no? Las empresas grandes de Baix Llobregat, como puede ser, no sé, si podemos citar nombres, sabemos el porcentaje de gente con discapacidad que tienen, si hay una supervisión, si hacen por cumplir con la LISMI o simplemente lo que hacen es... Son datos privados, pero yo creo que no tenemos que ir por ahí. Las empresas grandes están muy bien y ojalá Inditex contrata personas sistemáticamente con discapacidad intelectual. Hay algunas grandes que lo hacen,
pero es que nuestro tejido es de micro y pymes. Claro. Y Bueno, estas personas, Te digo Barberán, Matachana, por decir algunas que están en este entorno. No sé si J. Juan, yo que sé, me invento algunas empresas que están en el Baix Llobregat. J. Juan también es una de las empresas sensibilizadas. Es que empiezan a ver, entonces hay que aprovechar el tirón. Muy bien, pues digamos los nombres también para ponerlos en valor, que creo que también Sí. está bien. A mí hay una cosa que me interesa saber y es el tema de la tecnología. ¿Juega algún papel en la mejora de la calidad de las personas con discapacidad? Yo creo que sí. O sea, yo hablo por mi experiencia personal. Mi hijo no sabe sumar y restar, por ejemplo, y las nuevas tecnologías le ayudan a ello. O sea, enseñarle a ir al supermercado y sumar lo que va a una barra de pan con, por ejemplo, un paquete de azúcar. Pues las nuevas tecnologías, por poner un ejemplo práctico, para visualizar un poco, sí, totalmente, las nuevas tecnologías son muy bienvenidas desde el mundo de discapacidad. Y bueno, no sé si tienes Porque estamos hablando todo el rato de discapacidad intelectual, porque es del sector donde Claro. estamos las dos. Pero las nuevas tecnologías, por todas las personas que tienen dificultad motórica, toda la robótica también, ¿no? Entiendo. claro, una casa domotizada para ellas bueno, está muy bien. Claro. Y esto hace unos años era inviable. Aquí tendríamos que hablar de los hombres biónicos, o las mujeres biónicas que vendrán en el futuro, si podrán erradicar algún tipo de discapacidad funcional que tenemos hoy en día, ¿no? Pues podría Sería ser. una cosa... Y cuando hablamos de representación, ¿no? Como que a veces las personas que somos normativas solamente nos vemos a nosotros mismos. Y uno de estos espacios son los medios de comunicación. La representación de las personas con discapacidad, ¿cómo la estáis viendo en entornos que no son los vuestros del día a día, ¿no? Es decir, a nivel de medios de comunicación, ¿qué consideráis? O sea, ¿estamos en la línea? Yo, por ejemplo, no veo a nadie con discapacidad. Bueno, yo creo que los medios de comunicación todavía siguen algunos tópicos. O sea, visibilizan la discapacidad sumándose a algunos tópicos y eso va en detrimento del colectivo. Depende del medio, como todo, depende del periodista y luego hay medios que integran a personas con discapacidad, lo tienen también en su ADN. Es un poco como las empresas, ¿no? Depende. Lo que es la visibilización de la discapacidad de los medios, yo personalmente, es una opinión personal, creo que todavía tiramos de tópicos. ¿Tópicos cómo? ¿Podrías...? Pues que las personas con discapacidad no pueden hacer nada, por ejemplo, de pobrecito, este paternalismo que nos acompaña siempre a las personas que acompañan siempre a las personas con discapacidad, de pobrecito, hay que, ¿no? La caridad, hay que darles un dinerito, hay que ayudarlos, no son capaces, darles herramientas y aprenderá. O sea, no lo trates con pena. O sea, deberíamos de incluir a lo mejor como referentes en series, ciencia ficción, etc., personas con discapacidad que convivieran con otros personajes normativos, hemos Que dicho. no hagan de personas con discapacidad, Como- por ejemplo. Como médico de familia lo tenía Marcial ¿os acordáis o no? En los dibujos ha empezado ya de manera muy, muy tímida, pero ha empezado con los dibujos animados de niños pequeños, ha empezado a incluir personajes con discapacidad. En el caso del TEA, por ejemplo, ha empezado a incluir personajes con TEA. Y eso, pues bueno, visibiliza a un sector que es el nuestro, que lo que hace es normalizar a los chavales que crezcan desde pequeños, normalizando pues que hay personas diversas en el mundo, ¿no? Que, bueno, con diferentes maneras de pensar, de ser, con personalidades muy diferentes y visibilizar la discapacidad. Pero cuando decíamos antes que empieza a haber un pequeño cambio, ¿vale? Sí. Pueden ser anécdotas, es verdad. Pero empiezan a ver, vas por la calle y ves anuncios. Me acuerdo una de Kiabi, que es una familia y uno de los integrantes es persona con discapacidad. Y está allí probándose la ropa como los otros. Ahí pero van habiendo poco a poco. Sí. Y está bien, está muy bien. O sea, muy a favor. Sí. Vale. Bueno, volvemos un momento al tema de la comunicación porque hemos hablado, ¿no?, de las películas, las series, la publicidad, pero ¿y las redes sociales? ¿Creéis que se está generando conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad en las redes? Porque claro, ahí todo el mundo tiene un punto de vista. No sé cómo, o sea, cómo veis ese cultivo para la difusión, si se está haciendo, si lo hacéis, si no. Es que yo creo que las redes sociales te las montas tú. Entonces, si tú tienes sensibilidad,
pues igual hace seguimiento en Instagram o en TikTok de personas con discapacidad o de alguna asociación. Si tú no tienes sensibilidad, pues no. Entonces, en las redes sociales, si tuviera mi red social, y ya hay mucha sensibilidad a la discapacidad, pues puede haber que en otras, Claro. pues no. Claro. Yo hace un tiempo monté un Instagram dedicado a mi hijo, donde explicaba el día a día de mi hijo. Entonces, un poco lo que intentaba es romper con esos tópicos que había en torno al TEA y a la discapacidad. Fue un Instagram muy bien acogido por la comunidad, o sea, y yo sobre todo el objetivo era eso, explicar a través de la vida de mi hijo, pasa que lo dejé de hacer, cómo es la discapacidad, lo decía Laura, ¿no? Es una visión muy personal. Ahora sí, y ayuda sobre todo a romper estos tópicos con los que nos encontramos en el día a día, que son horrorosos. Y bueno, yo me encontré gente de toda España que veían el TEA de otra manera ya, por fin. Claro, Una cosa solo, no hiciste un Instagram, hiciste un Instagram. Mira, no había visto eso, pues sí. Yo quería hablar, hay veces que como que, a ver, que no sé si estoy metiendo la pata o no, pero y ya dándole una vuelta de tuerca, ¿no? Utilizar a los o sea, hay muchas personas, sobre todo padres, que utilizan a sus hijos para ganar visibilidad en las redes. La persona con discapacidad, o sea, este niño con discapacidad que está siendo utilizado para las redes sociales, esto como, o sea, no sé si sabéis sobre este tema, ¿no? La vulnerabilidad de los derechos, porque, claro, yo entiendo que esta persona, no sé si se enterará o no se enterará, a eso me refiero, porque sí que es verdad que esta normatividad de explotación a la infancia está muy en auge. Estos niños normativos serán adultos y podrán de alguna manera ver qué, pero no sé qué, o sea, si sabéis sobre este tema de la infancia con las redes sociales en el tema de la discapacidad, porque hay como, bueno, ha habido también mucho bombo, mucha gente que se ha aprovechado de ello y que han generado campañas de crowdfunding a partir de sus hijos y, bueno, no sé qué... Bueno, estos son casos excepcionales. Yo, por ejemplo, tuve un gran debate interno de si publicar o no fotos de mi hijo. Personalmente no estaba de acuerdo, pero creía que fue a su favor, es decir, la discapacidad. Él estaba de acuerdo, o sea, bueno, era muy pequeño, no puedo decir, lo he dejado ahora que él es más adolescente, claro, que entiendo que es más mayor, pero sí que es verdad que lo que yo publicaba ayudó a mi hijo a que lo vieran de otra manera, o sea, yo lo utilicé en positivo, nunca para lucrarme, o sea, al contrario, para publicar y para difundir que era el autismo y que era la discapacidad intelectual, o sea, para que ayudara a tener otra mirada. Claro, aquí es muy perverso, las redes sociales son muy perversas, puedes utilizarlas con fines lucrativos, que evidentemente hay padres sin escrúpulos. No, porque me ha gustado el punto de vista que le has dado, ¿no? De ahora que es adolescente, es decir, que es una etapa además muy sensible, el dejar de... Es decir, como que son dos espacios como distintos y no se aprovecha de la vulnerabilidad de una persona. Pues tú misma pones como la barrera, ¿no? Es decir, bueno, a esa adolescente tiene como esta activacidad que ya empiezan los adolescentes, como cualquier persona cuando empiezan a ser adolescente, y que hayas este cambio, y ahí que me ha venido el tema, ¿no? Que hay en gente todo que lo sigue caso, explotando. utilicé aquí el Instagram de mi hijo o su persona para ayudar a otras familias que estaban pasando por lo mismo que yo, es decir, en positivo en todo momento. Y sé que ayudé a otras familias, porque así me lo han hecho saber. De hecho, he conocido gente de Madrid, del resto de España. He conocido también testimonios de otras madres que pasan por lo mismo y a mí me ha ayudado. Entonces yo lo que pretendía era ayudar a otras familias. En ningún momento ni lucrarme ni exponer la foto. O sea, si mi hijo no tuviera discapacidad ni autismo ni fuera autista, posiblemente nunca hubiera publicado una foto de mi hijo yo. Porque no me gustan las redes sociales personalmente. Súper. Y menos con menores. Claro, exacto. Pero pasa lo mismo con mayores con una alta discapacidad intelectual. Al final ellos se te ponen a hacer la foto y están encantados. Tienes que ser tú que dices, oye, pues quizás esta foto no toca, ¿no? Y hay que tener una línea argumentativa y una línea de qué quieres mostrar en las redes sociales. Pues si este chico no queda bien en bañador, pues igual no hay que enseñar en bañador. Sería muy discutible, ¿no? De este chico, ¿no? Bueno, claro. No, pero tú igual dices, uy, pues no me saques en bañador. Pero él va feliz. La sociedad igual no toca. Claro. Bueno, yo soy partidario de que la gente aprenda a ver otros cuerpos que no quedan bien los bañadores.
Sí, pero también Ya, es pero la yo entiendo vergüenza la- Pero de uno. decides Sí, por... Yo entiendo a Laura porque yo cuando publicaba fotos de mi hijo las cuidaba mucho, intentaba Claro. que fueran fotos muy Bonitas. cuidadas. O sea, que no, Claro. que no vulneraran la intimidad ni la... Exactamente. Puedes... ¿cómo sería? La integridad o... Sí. Sí. La integridad moral o... Muy bien. Bueno, al tema administraciones. ¿Qué echáis de menos de la administración? Aquí podríamos hablar de administración local, administración estatal, a nivel europeo. Bueno, yo echo de menos más políticas activas sobre la discapacidad. No hablo de ayudas, ni muchísimo menos, me refiero a políticas reales. Claro, yo me he encontrado con muchas trabas en la vida de mi hijo, con familia, y no he encontrado nunca la mano de la administración. Nunca. Entonces, yo hablo de mi caso, o sea, el tema de escolarización ha sido un drama en casa. O sea, nos ha costado... Finalmente habéis conseguido Lo escolarizar. hemos conseguido en una escuela especial, pero nos ha costado muchísimo. Y es la diferencia con una persona neurotípica. Es decir, un padre con hijo neurotípico no tendrá problemas de ir a la escuela que quiera. Neurotípico. Defínelo, por favor. Neurotípico es lo que... No, neurodivergente. Neurotípico. Nosotros somos... Bueno, Sí, yo no, neuro- pero... Nosotros somos neurotípicos, Sí. gracias. Entonces, claro, yo me he encontrado con muchas trabas luego con la administración. No es que no te escuches, que muchas veces, Que no puede resolver el tema No, porque no lo no. tiene dimensionado, ¿no? No lo tiene... lo que decíamos, yo me he encontrado por la edad de mi hijo y todavía no llego al tema laboral, que sé que me voy a encontrar muchos problemas. Me lo he encontrado sobre todo en el tema escolar, muchísimos, pero no diría uno ni dos, me he encontrado muchos y lo hemos pasado realmente muy mal, muy mal. Y aquí la administración no me ha dado la mano, no me ha dicho tranquila, estamos aquí para... No, ya búscate la vida y ya está. Un drama. No, es que... Sí, Bueno, es muy porque- duro, es muy duro, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Sí que la administración hace, sí que hace, pero no hace suficiente. Tendría que, sobre todo, bueno, los que tienen competencia, en este caso la Generalitat, tendría que poner pues, más dinero en generar más plazas de centro ocupacional, plazas más CETs, plazas de vivienda, de residencias, de no sé qué. Porque, mira, por ejemplo, una persona entra en Caviga a los 21 y se va mínimo a los 65. Son 50 años que está allí ocupando una plaza. Está bien, está perfecto y esta persona está encantada, pero está 50 años. Se tendrían que ir generando plazas a medida, cada año salen unas 10 personas de las 3 municipios que le tocaría ir a Caviga. Son Pero ir a Caviga, ¿qué significa ir? del centro ocupacional. Vale. Personas que están Y clasificadas. Esa es la oferta y la demanda. La Es demanda enorme. son las 10 personas anuales que salen Claro, de los 3 ¿de municipios. cuántas personas necesitarían el servicio? Esa sería la pregunta. 10 cada año, nuevas plazas tendría que haber. ¿Esa es la pregunta? No, o sea, cada año hay 10. No, cada año hay 0. Entonces se necesitan 10 cada Ah, año. vale. Ahora estamos ampliando y ampliaremos, ¿vale? Pero es todo súper lento, y aquí es la Generalitat. Y personas con discapacidad en el Baix Llobregat, bueno, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Pues hay unas cuantas. Si no recuerdo mal, en el Baix Llobregat hay unas 660.000 personas todas las discapacidades. En todas las discapacidades. Y en Castelldefels hay 4.135 personas con discapacidad, de las cuales intelectuales 434. Esto a 31 de diciembre de 2022. Y dices, hay pocas de discapacidad intelectual. Pero piensa que una persona con discapacidad intelectual necesita a alguien al lado 24 horas. 24 horas. 434 personas con nombre y apellidos que la administración Gavà, Viladecans, Castelldefels con recursos, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo. Sí, claro, pero Yo creo de eso se trata. Sí que hay, están poniendo recursos. Pero para Están 434 personas, están poniendo recursos. Lo que pasa es que las distintas discapacidades, hablábamos de las
Sí, pero estas son 434 personas de discapacidad intelectual, pero dentro de la discapacidad intelectual hay muchos grados. Hay personas que están en una escuela ordinaria, después hacen un ciclo medio y acaban trabajando. Ya está. Y hay personas que tienen que ir a un centro especial de trabajo, hay un centro educativo especial, de ahí saltan. Nosotros somos un centro ocupacional, nuestra ratio es un monitor cada 8 personas. Pero hay centros que es un monitor cada 5 personas, son personas que están con más necesidades. Ahí es muy variopinto. Nosotros tenemos un servicio que se llama PADI, que es Punto de Atención a la Discapacidad Intelectual, porque lo que vimos es que los ayuntamientos, en este caso, sí que tienen servicios para las personas con discapacidad en general. Pero uno está en deportes, el otro está en educación, el otro está en servicios sociales, el de urbanismo que hace los vados, el de no sé qué. Y las familias van, ni saben lo que existe ni lo que no existe, y ahora vete a este departamento, a este otro. Los ayuntamientos no cuentan con equipos interdisciplinares, por así decirlo, o sea, que ocupen diferentes áreas. Les es difícil. Entonces, lo que nos hemos hecho, bueno, pues vamos a generar una finestreta única, un sitio donde puedan venir y facilitamos. Eso es el PADI. Eso es el PADI. Y ayudamos también a los profesionales a estar a la última en todas las normativas que salen. Con lo cual, somos los especialistas en discapacidad, en este caso de los 3 ayuntamientos. Bueno, al igual en la administración. Eso no quiere decir que los servicios estén bien al 100%, No. Esto no quiere decir, y que hacen falta más servicios. Pero... ¿Hay voluntad política? Sí. Bueno, sí y no, depende. Exacto. Ya. Digamos que no es un target que vaya a equilibrar la balanza en las posibles elecciones. Digamos que no. Así como los jubilados y pensionistas sí que puede, ¿no? Bueno, puede hacer que vender ganes el o pierdas tema, unas elecciones, pero- quizá el tema del discapacitado no tiene tanta importancia a la hora de votar. Bueno, estamos los padres que Bueno, votamos también. exacto. Luego hay... Bueno, pero estamos de acuerdo en que no se tiene en la misma cantidad el tema de la discapacidad con el tema de las pensiones, por ejemplo. Sí, Bueno. pero a mí esto, por ejemplo, Caviga nació fruto de una decisión de los 3 ayuntamientos de mancomunar un servicio para poder dar mejor servicio al colectivo de la discapacidad, teniendo más calidad y más capacidad. Y lo que estás haciendo es li trau suc als diners, perquè mancomunar delante de 434 personas en Viladecans, hay en Castelldefels, 500 en Gavà y 550 en Viladecans. Tú aquí ya tienes 1000 y pico personas. Con 1000 y pico personas puedes dar un servicio mancomunado mucho mejor que no lo que se podría gastar un solo ayuntamiento en este colectivo. Es un poquito como en el episodio anterior de De los impuestos. impuestos y las tributaciones, correcto, Ujú. las comunidades. Sí, sí. Y bueno, a mí me gustaría saber sobre si sentís que, bueno, qué derechos fundamentales consideráis que no se están respetando plenamente con las personas con discapacidad. Ahí, sí. Espérate. En fin, claro, Espérate. Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 23, que es el derecho al trabajo, o sea, poder acceder a un trabajo. El artículo 26, cada persona tiene derecho a la educación. O sea, no es así. Cuando es un hijo con discapacidad, ves que no puedes acceder a la educación tan fácilmente. La Constitución también se vulnera, en el Estatut de Autonomía de Cataluña también. Esta discusión la tuve yo con una inspectora de educación. Le dije, ¿sabes que estás vulnerando los derechos de mi hijo? No lo sabía. Yo, pues ya te lo digo yo, los estás vulnerando. O sea, algo tan básico como el derecho a la educación y el derecho al trabajo, ya lo están vulnerando. Podremos seguir, pero por contar un poco el tema. Sí, sí, qué fuerte. Es que te quedas... ¿Alguna cosa? No estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, a mí me gustaría saber, cuando hablamos sobre espacios y la construcción de espacios accesibles y la ciudad como tal, ¿cómo consideráis que está realizada? Es decir, ¿qué rol juega la comunidad en la construcción de ciudades y espacios accesibles para todo? O sea, porque también, a pesar de que parece que la pregunta va más para personas con discapacidad física, a las personas, por ejemplo, con TEA, que tienen una sensibilidad a la luz, a los sonidos, es decir, todo.
no está... Bueno, la comunidad juega un papel imprescindible. Y aquí, por ejemplo, hemos conseguido desde ISTEA, por ejemplo, en Castelldefels, que es la Cabalgata de Reyes, hacer una zona de bajos estímulos. Que podemos hablar de las personas TEA, pero es que hay personas neurotípicas que les molesta el ruido, que hay niños que les molestan las luces, es decir, es un espacio para cualquier persona, cualquier niño que tenga sensibilidad a las luces, por ejemplo. Sé que en Gavà se está haciendo, en Viladecans se está... O sea, que poco a poco, lo que decía Laura, ¿no? Vamos consiguiendo... Y no solo la zona, sino es también hablar de esas personas que necesitan la zona, claro. ¿no? Que creas un referente allí. Exacto. En Castelldefels, por ejemplo, en el anterior gobierno conseguimos que se pintara el suelo con pictogramas para hacerlo más accesible, no solamente a personas con TEA, sino con discapacidad, incluso las neurotípicas. Va muy bien que en el suelo te pongan pictogramas donde te digan, pues no se puede pasar. Me encanta la palabra neurotípico. Bueno, es para un poco entenderlo, ¿no? Quiero decir que muchas veces estos recursos nos van bien a todos, o sea, es que siempre pensamos en las personas con discapacidad, o en este caso con autismo, con autistas. Pero bueno, es un proyecto que se empezó en el anterior gobierno, que está parado y estamos intentando volver a poner en marcha, que es señalizar con pictogramas el suelo para que sepan cuándo tienen que pasar una calle, cuándo no, bueno, en fin, que comercios accesibles y amigables, amigos, digamos, comercios donde saben que van a tener esa paciencia de tratar a una persona con discapacidad y no van a perder esa paciencia, ¿no? Y bueno, no sé si quieres... No, estoy de acuerdo. La comunidad juega un papel importante y tiene que haber colaboración público-privada, tanto de las administraciones, pero también las asociaciones de comercio, las asociaciones de empresas, la cultura, la educación. Que yo sé que los castellers de aquí de Castelldefels tienen personas con discapacidad dentro de los castellers. Eso es la cultura inclusiva. Eso es la inclusión. No es tener un ocio solo para personas con discapacidad. Correcto. O sea que yo estoy esperanzada. Yo también, estoy de acuerdo con Laura. Yo estoy empezando a ver, a empezar a ver cambios y eso me da esperanza, que mi hijo se vaya a encontrar un futuro mejor en su ciudad, en su país. Creo que empezamos a ver un poquito la luz. Para el tema de, por ejemplo, las competiciones deportivas, los paralímpicos, ¿qué impacto crees que pueden tener en las personas con discapacidad? Referentes. Lo que pasa es que en los paralímpicos se visibiliza sobre todo un tipo de discapacidad, que es la física. Claro. Pero bueno, es lo que dice Laura, es un referente. Claro que sí, está muy bien que son bienvenidos. ¿Y tienen el mismo grado de interés? No. Que los... ¿Cómo los neurotípicos? Neurotípicos, que las Olimpiadas, las Olimpiadas y los Paralímpicos. Gracias. Y ya como para cerrar, una última pregunta. ¿Cómo os imagináis un mundo que fuese realmente inclusivo para las personas con discapacidad y divergencias? Hombre, yo he dicho antes que empieza a ver la luz, empieza a ver pequeños cambios, pero todavía me parece un poco utópico. O sea, ¿qué faltaría? Aquí, bueno, tiene que haber un cambio en la sociedad, en la vida hacia las personas con discapacidad. Dejemos ya de lado este paternalismo que tenemos todos cuando encontramos una persona con discapacidad delante, ¿no? Empezar a hablar de tu... Preguntar si necesita ayuda y no ayudarle, quizás claro. Directamente, ¿no? Y luego lo que decíamos de la ciudad, el tema del trabajo, en el momento en que sean personas que pueden acceder a un trabajo, a una escuela, es decir, a una educación sin trabas, entonces estamos hablando de inclusión realmente. Si alguien nos estuviese escuchando y pudiese hacer algo, o sea, ¿qué dirías? Necesito que hagáis esto, esto y esto. O sea, si se os ocurre, puntos como claves que digas, esto seguro que cambiaría el paradigma y necesito que me escuches. Es decir, si ahora podíais hablar con una persona enfrente que tuviese este poder. Yo, ahora, mientras tanto que estabas hablando, iba pensando, decías, ¿cómo tiene que ser una ciudad inclusiva? Yo creo que no pasa por el dinero, que es necesario, sino que pasa por lo que comentaba Mar, ¿no? El de tomar conciencia que de verdad todo el mundo formamos parte de la sociedad y que todo el mundo somos necesarios, todo el mundo aportamos lo que podemos. Y que todo el mundo puede tener discapacidad. Exacto, pero es que ya vamos a tener. Las personas embarazadas con 9 meses, dime cuántas escaleras pueden subir. Las personas mayores que van en bastón,
las personas mayores con cataratas, o no tan mayores con cataratas, las personas que se han roto un brazo, las personas que van con un carrito de la pues Claro. estas son personas con dificultad de movilidad. Pero, a ver, ¿hay alguna diferencia entre las personas mayores son discapacitadas o son dependientes? ¿Hay algún...? La terminología creo que a veces es importante, sobre todo cuando no... Yo, por ejemplo, no tengo ni idea. Entonces, va bien estas cosas, lo planteamos muchas veces desde la ignorancia, que ya nos va muy bien, porque a veces son las cosas que también la gente que nos ve también nos ayuda a hablar el mismo lenguaje. Y nos lo puede poner en comentarios. No son discapacitadas. Para ser discapacitado y también es intelectual, Un tiene que porcentaje, haber ¿no? nacido, tiene que haber tenido la discapacidad antes de los 18 años. ¿Vale? Si no es pero sí que son discapacidad, sí, la intelectual. Ah, vale, digo, porque la física... La otra sí, si tú al final son dependientes, pero porque tienen una discapacidad. Claro. O sea, la física sí que puedes tener, o sea, quizás yo ahora no, pero quizás a los 70 o a los 40 puedo tener una discapacidad del 33% o del Y aparte de eso, en los pictogramas que comentaba Mar, tú estás en una sala de espera y es más fácil ver un señor en un dibujo sentado y al lado un reloj Que no que ponga baño. que no que ponga baño o sala de espera. Claro. Ahí lo Somos sobre todo visuales. Claro. O sea, Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, muy interesante. Muy Habéis guay. estado a gusto, bien. Mucho. No, muy bien. Muy bien. Bueno, es que es un tema del que podremos hablar muchísimo. Muchísimo, ¿no? No hemos hablado del sexo de las personas con discapacidad, que esto Ya. es un neronaco y me hubiese encantado, pero... ¿sabes? Es que ahí nos meteríamos... En la próxima. Yo no estoy Sí. preparada para abrir ese melón, ¿eh? No, en la próxima seguro. Pues nos despedimos. Muchas gracias. Pues nada, que vaya bien. Hasta luego. Chao.